Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy les quiero mostrar esta hermosa suculenta de origen sudafricano que se llama Haworthia retusa. Miren qué cosa tan hermosa. Tiene otros nombres como Aloe retusa, Aprica retusa, en inglés Window succulent o Star cactus. Yo imagino que lo de Window succulent sería suculenta ventana. Se debe a estas partes translúcidas. Se ven ahí. Ahí. Y por eso es lo del nombre. Su nombre está compuesto en dos partes. Ahí está. La primera parte es Haworthia. Es que miren, aquí trae retoñitos. Que se debe en honor al botánico del siglo XVIII, Adrian Hardy Howard. Aquí vienen más retoños. Y la segunda parte es retusa, que viene del latín retusus, que quiere decir redondeado, y esto se aplica a aquellas plantas que las hojas se curvan hacia atrás, así como aquí. Esta de aquí se curva hacia atrás. Esta belleza florece en verano y fíjense que las flores son en forma tubular. Creo que son de color crema con marrón, y son muy bonitas. Los tallos llegan a crecer aproximadamente unos 50 centímetros de altura. Ella soporta sol directo bajo supervisión y tolera heladas, pero que no estén bajo cero. O sea que es una planta bastante resistente. Es una suculenta bastante resistente. Tolera casi cualquier lugar, secos, calurosos. Con respecto al riego, ahí es un problema porque ese es la mayor causa de pudrición. Entonces lo que tenemos que hacer es regar abundantemente, que el agua salga la parte de abajo de la maceta, y después esperar a que el sustrato esté completamente seco. Yo aún después que el sustrato esté seco todavía espero unos días más. Esta lleva bastante tiempo sin regar, porque es que realmente no la cuido mucho como otras con respecto al riego, porque como ustedes saben, pues ese es un problema bastante complejo. Entonces regamos abundantemente y después esperamos hasta que el sustrato esté seco, y podríamos dar un tiempo más todavía. En todo caso, podríamos darnos cuenta con respecto al comportamiento de las hojas, y ahí podríamos verificar si ya necesita un riego o no. Como les decía, la podríamos colocar a sol, a exposición de sol completa, pero bajo supervisión, porque las altas temperaturas a veces pueden ocasionarnos problemas. En el caso en el invierno, pues tendríamos que, yo consideraría pues dejar de regar por completo, porque como ustedes saben, pues es en esa estación donde cuesta que el sustrato se seque, más aún si las vamos a tener dentro de casa. Entonces se nos complicaría más, y como les digo, pues la causa más frecuente de que se marchite esta planta pues es el exceso de riego. Aquí ustedes ven diferentes tonos de verde, pero es porque las hojas están creciendo.
Entonces, con respecto al riego, pues el sustrato tiene que ser bastante drenante. Este tiene bastante materia orgánica, tiene piedritas, entonces el sustrato está perfecto para ello. Es una suculenta realmente de muy fácil cuidado. Sin embargo, hay ciertos detalles que tenemos que tener muy en cuenta con respecto al riego. Las plagas, pues yo considero que es una planta bastante resistente, pero la cochinilla algodonosa es la que puede afectarle. Y esto más que todo sería cuando la planta está enfermita, pues ahí empiezan las plagas a atacar. Entonces, por lo demás, como les digo, pues siento que es una planta bastante resistente para sus cuidados. Y muy hermosa. Es que esto, la parte translúcida, miren qué bonita. Realmente parecen ventanas y sus bordecitos aserrados. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo un nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego.